espacio, agradecer primero a los compañeros que hoy nos abren este espacio cultural para poder realizar esta actividad que está enmarcada también dentro de nuestra jornada de lucha como organización, que es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en la exigencia de la libertad incondicional para nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, que recordamos ya van a cumplirse 3 años de prisión injusta, y que desde el año pasado como organización instalamos un plantón frente allá al Palacio de Gobierno del Estado de Veracruz. Sin embargo, pasaron 1 año y 1 mes y el gobernador no ha tenido las demandas. Hoy este plantón se ha trasladado a la Ciudad de México para darle continuidad a esta exigencia. Por lo tanto, también necesario se hace abrir los espacios para dar a conocer estos temas. Decíamos no solamente del caso del preso político, sino otros temas que hoy vamos a abarcar, que en este caso son testimonios de expresos políticos y persecución política. Hoy este conversatorio que lleva por nombre la prisión, persecución política contra los líderes sociales de Venezuela y de la tierra. Precisamente lo hemos nombrado de esta manera porque hoy los compañeros que hoy presentan los casos son de comunidades campesinas, decía. Pero no solamente ese sector quien ha sido golpeado por la violencia institucional, sino hoy abarca a varios sectores. En este caso, decíamos, presentamos a nuestros compañeros que van a exponer los temas. El compañero Juan Bustos Navarro es el hermano del compañero Higinio Bustos Navarro, que hoy está preso en el estado de Veracruz. La compañera Asunción Gómez Sánchez es expresa política de esta administración en el estado de Chiapas, junto con su esposo, Antonio Torres Escobar. Fueron detenidos en el año 2019 y con una acusación falsa. Hoy están libres con nosotros porque en la vía de los hechos demostramos que lo que el Estado, por lo que los acusó y los mantuvo 2 años en la cárcel, simple y sencillamente no se pudo comprobar. Hoy en los hechos han demostrado su inocencia y por ello hoy están aquí con nosotros, y es importante entonces dar a conocer a ustedes cuál fue el mecanismo que recurrimos para poder también exponer y desenmascarar la política de gobierno. Nuestra compañera Noemia Calle Ríos es licenciada en psicología, que también es presidente de hoy el Comité Nacional Voces de Libertad y Justicia, que precisamente nace a partir de la detención de nuestros compañeros en el estado de Chiapas, ¿no? Para llevar esa defensa. Y también hoy a la vez también es integrante de la Comisión Especial de Búsqueda para el caso concreto en el caso de los detenidos desaparecidos, el caso concreto de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez. Ese es, digamos, el tema que hoy vamos a estar viendo, vamos a estar platicando, porque de eso se va a tratar, ¿no? Exponer, y tienen las pocas dudas puedan preguntarles, para que también ampliamente puedan comentar cómo ellos vivieron o cómo viven en este caso el proceso que lleva cada uno de estos casos que llevamos, en este caso prisión por motivos políticos, la persecución política y el testimonio vivo de los expresos políticos, ¿no? Cómo se vive ese proceso dentro de la cárcel y hoy fuera de la cárcel, cómo se lleva ese proceso. Entonces vamos a darle inicio con nuestro compañero Juan Bustos Navarro para que nos exponga hoy el caso, hasta dónde ha llegado y cómo hemos desenmascarado la política del gobierno mexicano, llámese gobierno del estado, llámese gobierno federal, llámese jueces, magistrados, hoy como le han hecho. Entonces presentamos parte de las inconsistencias jurídicas como una forma también de judicializar la lucha por la tierra, en este caso la región huasteca, pero también en general es con la judicialización de la lucha popular. Entonces, nosotros vamos a escuchar al compañero. Muy buenas tardes a las personas que hoy nos acompañan esta tarde. Pues, mi nombre es Juan Bustos Navarro, soy el hermano del compañero Higinio Bustos Navarro, preso político en el estado de Veracruz. Pues voy a leer la inconsistencia políticas para judicializar la lucha por la tierra. Las inconsistencias políticas
son parte de firmeza para sostener una acusación. Por tanto, hay una contradicción entre lo objetivo y lo planteado. A partir de la aplicación de las normas jurídicas no hay un equilibrio lógico. Sostenerlo a pesar de esa inconsistencia es para judicializar la lucha en el caso que nos ocupa, la lucha por la tierra. Para poder explicar lo anterior, abordaré el caso de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro, encarcelado injustamente desde el 3 de mayo de 2021, acusado de homicidio que años después nos enteramos que se trató de un homicidio contra un militar activo. La averiguación previa en contra de nuestro compañero Higinio Bustos Navarro inicia en el año 2008, pero nos enteramos de una existencia hasta que el abogado tiene acceso al expediente, es decir, 13 años después de revisar este expediente criminatorio nos dimos cuenta que contiene una serie de inconsistencias, pero fueron válidos por jueces penales y de consigna para judicializar el caso y dictarle orden de formal prisión. Es evidente que se inicia una investigación con la clara intención de incriminar a nuestro compañero. Para tal acusación se construye una acusación a partir de un solo testigo, que durante el proceso se va ampliando de forma intencionada, con elementos que se consiguen a través de la carácter de inteligencia. Las inconsistencias jurídicas no son simples equivocaciones de los impartidores de justicia, o casualidades que son muestra clara que nuestro compañero fue incriminado en un hecho donde no tiene responsabilidad, pero a partir de declaraciones fabricadas por la entonces Procuraduría General de la República, PGR, lo presentan como culpable, y en otras palabras, esa institución fue armado la carpeta incriminatoria, de tal manera que pareciera que nuestro compañero cometió el asesinato y declararlo culpable. Así se judicializa el caso, que se traduce en la judicialización de la lucha por la tierra, para desarticular la organización popular en la que milita nuestro compañero, en el PNLS, al mismo tiempo judicializar la lucha expresada en cada esfuerzo organizativo contra los que luchan por una vida digna y por pertenecer en una organización popular independiente y luchar por el socialismo en México. El Estado mexicano, a través del gobernador de Veracruz, Gustavo García Jiménez, ha definido una verdad jurídica, aunque este falte la verdad objetiva, y en torno a ella se ciñe todos los argumentos jurídicos o leguleyos para mantener una injusticia en contra de nuestro compañero. A él se le negó el derecho a una defensa jurídica adecuada y el derecho a un proceso justo. Los amparos que tenían que ver con la revisión del auto de formal prisión fueron desechados. Se le niega el derecho de llevar proceso cerca de su residencia. Para este cometido, las instituciones burguesas se ponen de acuerdo con el propósito de negarle la libertad de ser válido declaraciones contradictorias del testigo singular, es decir, el familiar directo que en términos jurídicos se le conoce como primer correspondiente, porque éste lleva carga emocional. Con esto queda demostrado que el papel que juega la Fiscalía y magistrados y jueces quienes imponen sanciones justas mantienen en la cárcel a Higinio Bustos Navarro por su condición de luchador social. El testigo singular ha ocurrido en falsos testimonios al modificar en varias ocasiones sus declaraciones. Primero dijo que no conoció a los agresores ni el por qué. En la última declaración vincula a Higinio
como el responsable, aunque con otro nombre. Así tenemos la declaración hecha ante el agente del Ministerio Público, donde mencionó no conocer a ninguno de los supuestos agresores, tampoco por qué mataron a su hijo. Reafirma esta declaración por los peritos quienes hicieron el levantamiento del cuerpo, pero cambia su declaración de manera radical cuando es llevado a la que hoy es Ciudad de México, en la entonces Procuraduría General de la República. En este caso dice que solamente fue llevado una ocasión en la PGR, mientras en el expediente se registra varias veces. Además dice que Higinio tiene dos nombres, cuando es sabido y se ha demostrado que no es así. Incluso el mismo testigo singular lo ratificó el 25 de agosto de 2021 en la ratificación de declaración, y ahí dijo que Felipe e Higinio son dos personas distintas. De todos los señalamientos e injurias que el gobierno de Veracruz hace hacia el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, en particular hacia el proceso político, Higinio no hace referencia que la persona asesinada es un militar quien hacía labores de inteligencia al interior de una comunidad organizada y reportaba a sus mandos superiores según testimonios de su padre. Sin embargo, no significa que nuestro compañero sea el victimario o culpable del asesinato del militar. El Estado en específico, el ejército mexicano es capaz de eliminar a sus propios agentes de acuerdo a su conveniencia o intereses políticos de ese momento. En ese caso, incriminar a un militante de nuestro FNLS, en el país existen múltiples casos donde elementos militares son eliminados por el propio Estado. Uno de ellos es lo ocurrido la noche del 26-27 de septiembre de 2014, cuando los normalistas de Ayotzinapa fueron desaparecidos. Se sabe que entre ellos se encontraba un militar activo, infiltrado. El crimen que se le imputa a nuestro compañero es falso. Es una maniobra jurídica y política del Estado contra quienes ejercemos crítica política desde la lucha popular independiente, contra quienes hemos garantizado el derecho a la tierra por la vía de los hechos. La prisión política contra luchadores sociales consecuentes es una forma de castigo porque utiliza todo el recurso para mantenernos en el mayor tiempo posible en las cárceles. El compañero Higinio Bustos Navarro es el claro ejemplo de que en esta administración su encarcelamiento no es por el delito que se le acusa, sino porque representó las recuperaciones de la tierra en los años 70 para impulsar el socialismo. El Estado se ceba contra nuestro compañero para castigar su voluntad de lucha y quebrantar su ideología. De esta forma pretende obligarlo a que renuncie a su militancia en el PNLS, que reniegue su lucha que inició desde muy joven junto a su pueblo. La prisión del compañero es eminentemente por motivaciones políticas, por su permanencia en la lucha fuera de los marcos corporativos del Estado, por denunciar el hostigamiento y ser parte activa del movimiento popular que lucha por la tierra en la región huasteca. Hasta este se debe la fabricación de delitos del fuero común para quitarle el hilo político de su detención y con ello criminalizar la lucha y la protesta popular. Como política del Estado, la judicialización de
la protesta popular se ejecuta para castigar a quienes defienden por la vía de los hechos los derechos del pueblo trabajador mediante la organización popular, como se puede observar en el caso de Higinio. Esto es solo un botón de muestra de los tantos casos que existen en nuestro país, de hombres y mujeres que pagan una condena solo por organizarse en torno a la lucha popular independiente. No es nueva esta aplicación de la justicia, a modo contra luchadores sociales, activistas políticos y todo aquel que ejerce crítica política a los gobiernos en turno. Pero en la actual administración tiene un carácter particular, justifica el encarcelamiento de luchadores sociales, con el dicho de que los que están en la cárcel es porque algo tienen que pagar. Y si no es así, para eso está la ley, las leyes para hacer justicia. La aplicación de la ley no es pareja para un luchador social y un político de oficio, mientras que el segundo, aún así pruebas, quedan en libertad. Los primeros son juzgados con todo el peso de la ley por pertenecer a una organización popular independiente. Por lo tanto, podemos decir que los jueces actúan por consigna política para condenar la voluntad de muchos del preso político. Es evidente que existen jueces de consigna. En ellos se apoya el gobierno federal y estatal para mantener la prisión injusta e Higinio, porque cada amparo que se interpone los jueces los han desechado, a pesar de que jurídicamente no hay nada que lo ate en la cárcel. El Estado se empecina en mantenerlo tras la reja. Los señalamientos que hace el gobernador de Gustavo García Jiménez son con intención de tildar de violentos a los que exigimos libertad de Higinio, por hacer uso de nuestro derecho a la manifestación ante una grave violación de los derechos humanos, como lo es la prisión injusta. En los hechos es la justificación de la protesta, la lucha por la tierra y por el socialismo en México. Por ello, el Estado se vale de todas las leyes burguesas creadas a modo para condenar la actividad política del compañero Navarro, a quien se le aplica todo el peso de la ley. Objetiva en la condena de 20 años de prisión e imponerle una multa de 70,000 pesos por un delito que no ha cometido. Nuestro compañero Higinio es inocente, tiene que ser liberado de manera incondicional. Los magistrados y encargados de resolver el recurso de apelación tienen el deber de resarcir el daño causado. Deben apegarse a los principios de impartición de justicia de manera imparcial. Es obligación del Poder Judicial del Estado de Veracruz revocar la sentencia de 20 años de prisión dictada por la juez de consigna Ana María de la Barrera Jiménez y dictarle sentencia absolutoria. Muchas gracias. Es el primer participante de la tarde en la mesa. Vamos a darles la palabra a los que siguen y para que vayamos de una manera recogiendo parte de lo que van a exponer y tenemos elementos para preguntar, para poder este tipo de la plática que hoy es el objetivo. Bueno, como decía, hoy parte de esta lucha pues, no solamente se da en la región huasteca, sino también esto de la lucha por la tierra es a nivel nacional. Más en aquellos años también, decían pues, los compañeros del estado de Chiapas también han estado en esa condición, ¿no? de los despojos de tierra, del caciquismo,
Entonces también se dieron a la tarea de poder organizarse y recuperar las tierras que históricamente les han pertenecido. Hoy vamos a darle la participación a nuestra compañera Asunción Gómez Sánchez para que nos exponga a ella de cómo vivió en carne propia la prisión por motivos políticos y desde dónde viene su propia participación, que no es algo espontáneo, no es que diga el Estado, a ella hay que detener, sino a todo hay un antecedente histórico de su participación. Pues adelante, compañera. Compañeras y compañeros, reciban un fraternal y combativo saludo. Agradezco el espacio que nos brindan para transmitir mi experiencia de lucha y en ello la lucha que emprendió la organización. Para lograr mi libertad estuve 2 años reclusa injustamente por defender el legítimo derecho a la posesión de la tierra, exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, así como el alto a la represión contra la organización a la que pertenezco. Mi nombre es Asunción Gómez Sánchez, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Soy originaria de la comunidad Paso Achiote, municipio de Chiapa de Corzo. Soy expresa política. Estuve en prisión injusta junto con mi esposo, Venturino Torres Escobar, por 2 años en el CER número 14, El Amate, municipio de Cintalapa, Chiapas. En el año 2019 se me acusó de despojo, imputación falsa, que me mantuvo 24 meses en prisión. No puedo hablar de mi condición de expresa política sin antes comentar un poco de mi vivencia en la organización. Esta parte de mi niñez, cuando mis padres lucharon por la tenencia de la tierra. En el año de 1986, mis padres, debido a la necesidad de contar con un pedazo de tierra para trabajar, se une a un grupo de personas quienes estaban organizados para recuperar la tierra que los caciques tenían, para mantenernos sometidos, esclavizados. En pocas palabras, vivíamos como acasillados. La toma de las tierras fue apoyada por la organización campesina Emiliano Zapata, OCES. En el transcurso de la lucha presencié muchos actos represivos del Estado y de los caciques de la región. El 10 de abril de 1990 sufrimos un desalojo. La policía y los caciques se robaron todas las pertenencias de los compañeros y destruyeron las casas, nos dejaron con la ropa que traíamos puesta. A mujeres y niños nos trasladaron al basurero, donde nos dejaron abandonados. Desde ese lugar caminamos hasta llegar a la iglesia de Santo Domingo, Chiapa de Corzo, frente al Parque Central. Ahí nos quedamos unos días para después irnos al municipio de Venustiano Carranza, Casa del Pueblo. Los compañeros se trasladaron a San Cristóbal de las Casas para exigir el regreso a nuestra comunidad. Después de plantones y denuncias se logró el regreso. Antes de ese desalojo, el cacique intentó meterse a las tierras con apoyo de sus pistoleros, pero los compañeros nos protegieron e impidieron que nos hicieran daño, y en ese tipo de acciones, mujeres y niños nos refugiamos en el monte para evitar que nos se hicieran daño. El 11 de abril de 1991 nuevamente sufrimos la represión del gobierno. Los compañeros
de la comunidad ya no estaban dispuestos a perder sus pertenencias y enfrentaron a la policía. En un primer intento, los elementos policíacos se retiraron, pero regresaron con más elementos, por lo que la represión se intensificó con balas, golpes, amenazas, lo que ocasionó que los compañeros se retiraran al monte para protegerse. En ese acto represivo, varios compañeros fueron detenidos. Las mujeres y los niños nuevamente nos refugiamos en el monte, pero un helicóptero nos siguió y nos tapó el paso. En un lugar que llamamos Corral de Ganado, nos apuntaban con sus armas y nos amenazaban de muerte, con la intención de que les dijéramos dónde se encontraban los compañeros. Recuerdo que una compañera fingió un desmayo porque los volantes y el material de propaganda para la denuncia que le encargaron se le cayó del lugar donde los escondió. En todas estas represiones estuve presente. Era una niña, pero los momentos los recuerdo muy bien. Pasamos hambre, cansancio, sed, sueño. Siempre estábamos atemorizadas, pero con el tiempo logramos superarlo. Crecí y escuchaba la palabra de la organización. Hasta ese momento no comprendía mucho, solo que teníamos que estar en ella. Era evidente que me faltaba profundizar e interiorizar la necesidad de la lucha por mejorar las condiciones de vida. El 6 de agosto de 1996, unas personas intentaron detener o quizás ejecutar a un compañero de la comunidad. Los agresores fueron detenidos por las autoridades comunales, pero en un descuido lograron fugarse en su carro. Los compañeros intentaron detenerlo, pero eso dio motivo para que la policía entrara a la comunidad y detuviera injustamente a 2 compañeros. En ese año tenía ya 18 años de edad y ya estaba casada. Mi compañero tenía una participación más activa en la organización. Fue así como empecé a comprender y adquirir más conocimiento sobre mi participación en ella. En 1997 nace mi primer hijo. En 1998 mi esposo participaba más activa en la organización, por lo que tuvimos que salir de la comunidad. Esta decisión para mí fue muy difícil. No quería alejarme de mis padres. En el año 2000 regresamos. En esa fecha ya teníamos 3 hijos. A nuestro regreso, mi esposo pedía las pertenencias que dejó cuando nos fuimos, pero mi suegro me dijo que él no era dueño mientras anduviera de andariego con la organización. En el año 2005, mi esposo es encarcelado por defender la tierra de un grupo que perteneció a la organización. Ellos actualmente ya no están en ella. A 2 días de la detención de mi esposo, nace una de mis hijas, misma que hoy participa en la organización y fue una de las que exigieron nuestra libertad inmediata. Con mi bebé recién nacida, iba a las manifestaciones para exigir la libertad de mi esposo. Pasé por momentos muy críticos, pues tenía que trabajar para mantener a mis hijos. El 8 de marzo del 2018 se toma el predio Las Palomas, donde formo parte del grupo posesionario.
Mi tarea en esta actividad fue dar la conferencia de prensa en San Cristóbal de las Casas. El 21 de octubre del 2019 fui privada de la libertad junto con mi esposo Benjamín. Ese día salí de mi casa como a las 7 p.m. Cuando nos íbamos, cuando nos intersecta una camioneta con policías a bordo y nos detiene con amenazas y violencia. Nos trasladaron a la Fiscalía General del Estado de Chiapas. Ahí nos dijeron que la detención fue por un predio. De mis 7 hijos, la primera en enterarse fue la tercera de mis hijas. Cuando supo la noticia quedó impactada, no sabía qué hacer o decir. De primer momento quería confirmar si era verdad, por lo que empezó a marcar a su papá, pero no respondió la llamada. Siguió insistiendo hasta que respondió y dijo: hija, me acaban de detener, la judicial me lleva directo a la mate. No se preocupe, es por la demanda de despojo. Avísale a los compañeros de la organización. Eso fue todo lo que dijo, pues la llamada se cortó. En ese momento le avisó a los compañeros de la organización. Al día siguiente se enteraron de que nos llevaron al CER número 14, conocido como el Amate, en Cintalapa, Chiapas. Ahí les dijeron que la acusación fue por despojo agravado con violencia, delito que no cometimos. Sin embargo, por eso nos mantuvieron presos 2 años injustamente. Pese a que comprobado estaba que el predio por el que nos acusaban de despojo es una copropiedad, por tanto no puede existir propietario alguno. Al ingresar al penal el Amate llegué a lo desconocido, pero hubo personas que me apoyaron para poder asimilar esta experiencia. Lo que me preocupaba era, en un primer momento, era saber que mis hijos estaban solos, pero la organización se hizo cargo de ellos. Y mientras estuve presa, los atendieron y lucharon por nuestra libertad. Eso me hizo sentir tranquila y me llenó de orgullo. La coordinación y esfuerzos políticos, jurídicos y de derechos humanos logró que saliéramos absueltos sin cargo alguno. El juez nos absolvió, no encontró prueba alguna de la imputación que nos hicieron. Eso comprueba que nuestra detención fue injusta. Eso evidencia que el gobierno de Rutilio Escandón Cadena en Chiapas nos mantuvo presos por pertenecer al FNLS. En el año en que nos detuvieron, del 2019, fue relevante porque el gobierno de Chiapas había detenido a otros 2 compañeros, Javier González Díaz el 17 de julio del 2019, Armando Hernández Sánchez el 29 de septiembre de ese mismo año. Los 2 fueron absueltos, no había delito que perseguir. El 29 de junio del 2020 detienen al compañero Leobardo Reyes Mesa en Michoacán. El 3 de mayo del 2021 al compañero Higinio Bustos Navarro en el estado de Veracruz. Con ello evidenciamos que se emprendió una campaña de hostigamiento y represión contra integrantes de nuestra organización. Todos fuimos detenidos en estados gobernados por Morena. Hoy se comprueba que nuestra detención
Javier Armando Leobardo fue por motivos políticos. La Fiscalía buscó crear carpeta de incriminatorias con delitos del fuero común en un intento de ocultar las razones políticas que esta andanada de represión, persecución, represión y criminalización, gobiernos estatales en contubernio con el gobierno federal pretendieron detener nuestra participación en la exigencia de presentación con vida de los detenidos desaparecidos a través de la prisión por motivos políticos. El compañero Leobardo salió en libertad. El único que queda preso injustamente es el compañero Higinio Bustos Navarro, quien a casi 3 años de su detención injusta lo mantuvieron preso en el Cerezo de Coatzacoalcos, Veracruz, un caso que jurídicamente presenta muchas inconsistencias jurídicas de jueces y fiscales. No obstante, existe consigna política para mantenerlo el mayor tiempo tras la reja. Hoy mantenemos un plantón frente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el centro de la Ciudad de México para exigir su libertad inmediata. No dudamos de la inocencia de nuestro compañero, por tanto vamos a mantener el plantón como medida de protesta hasta lograr su libertad, por lo que hacemos la invitación a estudiantes, académicos, personalidades y pueblo en general a que nos visiten y conozcan la razón de nuestra actividad de protesta. No olvidamos a nuestros caídos en la lucha por la tierra, ni un paso atrás, ni perdón ni olvido. Atentamente, porque ser luchador social no es sinónimo de la unidad obrera campesina indígena popular, integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias. Pues también si quisiera participar el compañero Victorino, que al final de cuentas fue también parte de esta ola represiva de esta detención injusta, y que decíamos en el momento de la detención el Estado no le importó si hoy este matrimonio dejaba familias, si aún los necesitaba y tenía hijos pequeños. Estuvo a un matrimonio dejando de lado a todo, sin importarle si dejaba a niños menos. Entonces, pues también sería importante escuchar su participación, su testimonio vivo de esta detención. Buenas tardes, compañero. Yo creo que ya la compañera Asunción ya me presentó, mi nombre es Victorino Escobar, pareja de la compañera. Como narra la compañera en su ponencia, desde años muy atrás nosotros venimos participando dentro de la organización. Nuestros padres, pues, por la necesidad de aquel tiempo, ¿no?, de tener un pedazo de tierra, porque en Chiapas se daba mucho los caciques, acaparaban todas las tierras y pues no te daban ni el derecho de por lo menos de trabajarla, y si la querías trabajar pues tenían que cobrar, nosotros le llamamos un arriendo, pagar para que tú puedas trabajar esa tierra. Ahí en esos años los campesinos estaban organizando con una organización que inicia en los años 70 como Organización Campesina Emiliano Zapata. Ahí se organizan y las tomas de tierra fueron apoyadas precisamente por esta organización. Lo que la compa menciona, que después de la recuperación el cacique, no conforme con esto, intentó recuperar sus tierras a través de la violencia, la represión, encarcelamientos injustos. Hubieron dos desalojos, 1990 y 1991,
10 y 11 de abril. ¿Va? En los primeros desalojos, pues los compas nos dejaron, les robaron prácticamente todo, todas sus pertenencias. En 1991 al igual lo querían volver a hacer, pero pues ya los compas cansados de estas injusticias, pues ofrecieron resistencia y el gobierno ejerció la violencia con todo. Entró la policía, helicópteros, caballería, perros, todo, lo que ocasionó lo que decía la compa, el refugio de los compañeros hacia el monte para protegerse. Entonces esa es parte de la trayectoria que nosotros traemos de la organización desde hace muchos años. Ya en el año 2019, apenas a unos pocos meses de haber arribado del poder el partido Morena, ejerce la violencia contra las organizaciones independientes, específicamente contra el FNLS. Fue así como el 17 de julio detienen a nuestro compañero Javier González Díaz, quien fue detenido y desaparecido porque en su momento de su detención este compa no fue presentado a ninguna autoridad, o sea un ministerio o un juez, sino que lo mantuvieron desaparecido. Fue la razón por la cual la organización salió a las calles a exigir la presentación con vida de este compañero. Entonces ahí arranca una cadena de órdenes de aprehensión. Sale como 200 órdenes de aprehensión en contra de compañeros y empezó a buscar los más como los más expuestos para que así pudiera el gobierno ejecutar la violencia. Después del compañero Javier agarran a nuestro compañero Armando y de ahí seguimos nosotros. O sea, fue una campaña de represión en contra de nosotros como organización. Menciona también la compa que en el 2005 yo fui detenido por la policía nuevamente por defender un pedazo de tierra. Ella también tuvo que enfrentar una situación muy crítica porque después de mi detención, 2 días después, da a luz una de mis hijas y se la tuvo que ver crítica porque pues para tener el sustento de la familia tenía que trabajar ella, ¿no? Entonces con todo esto nosotros como organización evidenciamos que el discurso del Ejecutivo que hoy hace es de que en el país los presos políticos ya no existen, la persecución política ya no existe, y dice, esos fueron de otros sexenios, pasó a la historia. Nosotros como organización decimos no, porque todavía existen presos políticos y la evidencia es lo que aconteció en el estado de Chiapas, lo que pasó en el estado de Michoacán con la detención del compañero Leobardo y con lo que hoy está pasando con nuestro compañero Higinio Augusto Navarro, acusado de un delito que no cometió y que jurídicamente los abogados han demostrado que es inocente, pero sin embargo por consigna política lo mantienen en prisión. La razón por la cual el gobierno castiga castiga a nuestro compañero Higinio Augusto Navarro es por pertenecer a nuestro Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, es por exigir la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos que existen en el país, en específico de uno de nuestros compañeros, Fidencio Gómez Santos, detenido y desaparecido el 5 de marzo del año 2016, y de los 2 revolucionarios, Gabriel y Edmundo, que como organización nosotros tenemos ese principio, el principio de la solidaridad, y como organización nos solidarizamos con los familiares de Gabriel y Edmundo y de todos los detenidos desaparecidos que existen en el país. Entonces esa es la verdadera razón y motivación por el cual el gobierno ejerce esa violencia en contra de militantes del Frente Nacional, del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, el FNLS, y esa es la razón verdadera por el cual hoy nuestros compañeros lo sentencian a 20 años de prisión sin tener ninguna prueba. Ya el compañero Juan expuso que los testigos pues son familia
que no cambian sus declaraciones. Dice que Higinio no lo vieron y que después que sí, que tiene un nombre. O sea, hay muchas inconsistencias, pero la verdadera razón por la cual nuestro compañero está en la cárcel y permanece en prisión es por motivación política. Lo decimos con tanta certeza porque ha quedado evidenciado. La Fiscalía, en todos los casos de nosotros, siempre fabricó carpetas de investigaciones falsas, con delitos falsos, testigos falsos, y quedó demostrado en los hechos. En Chiapas, los 4 compañeros que estábamos detenidos logramos la libertad, gracias también a la solidaridad del pueblo, a las organizaciones hermanas de lucha, a los comités de derechos humanos, comités Cerezo, que también se sumaron en la exigencia de la libertad de los presos políticos del país, no solo de nosotros, sino del país. Gracias a esa lucha conjunta, la lucha jurídica y política, fue que logramos la libertad. Pues el juez no le quedaba de otra, porque quedaba demostrado que de los delitos que se nos imputaban era totalmente falso. Todos fueron fabricados con delito de fuero común, para que así pudiera ocultar la nueva administración, es decir, presos políticos no, cometió el delito y ahí está. Esa era la verdadera cara, la intención del gobierno, a través de carpetas de investigaciones con delitos de fuero común, meter a un luchador social a la cárcel para castigarlo y así quebrantar su voluntad de lucha, ¿verdad? Pero pues, lo que le podemos decir nosotros hoy acá, que con nosotros y los militantes del Frente Nacional, pues no ha funcionado su política, porque salimos de la cárcel y aquí salimos. Y vamos a seguir exigiendo la libertad de nuestro compañero Higinio Augusto Navarro, porque es inocente y las razones por las cuales está en la cárcel es clara: por pertenecer y luchar por mejores condiciones de lucha, condiciones de vida del pueblo trabajador. Esas son las verdaderas razones. Yo sería eso lo que puedo, mi participación. Bien, es interesante la posición de los compañeros hasta hoy, ¿no? De cómo vemos la actitud del gobierno, que dicen representar al pueblo, pero que en los hechos pues ejerce la represión contra ella. Quienes defienden un pedazo de tierra, quienes defienden un derecho humano, son vistos para el gobierno como enemigos. Entonces, y decimos, y esto pasa en todos los diferentes sectores, por eso decíamos que no es exclusivo de un sector, que en este caso es el campesino, que lucha por un pedazo de tierra como parte del derecho humano, en donde necesita para poder trabajar, para poder mantener a la familia. Porque hoy tenemos el caso, decíamos, de nuestra compañera Noemia Calle Ríos, que pues, es la licenciada en psicología, y diríamos, bueno, ¿qué relación tiene la lucha con la tierra con lo que ella ha estudiado? Sin embargo, por tomar esta decisión de luchar en la organización, por defender los derechos del pueblo, de diferentes derechos que hoy se presentan, esas necesidades, una de ellas en el estado de Michoacán, que impulsaron sus compañeros, es luchar para que las comunidades campesinas tengan acceso a la salud, ¿no? Que es una de las partes muy importantes que debemos de revisar. Pero sin embargo, cuando tomamos la decisión de luchar y en la vía de los hechos exigir que se cumplan sus derechos, pues el gobierno, el Estado, nuevamente pone el dedo sobre nosotros como si fuéramos los más grandes delincuentes. Entonces vamos a escuchar su participación para que nos exponga también parte del caso. Adelante, compañeros. Sí, bueno, buenas tardes. Primero que nada agradecer por el espacio que hoy se nos brinda en esta cafetería con pues, personas solidarias, que también pues, el interés es traer a estos espacios el arte, la cultura, que es muy importante para el desarrollo de todo ser humano. Entonces agradecemos este espacio que se nos brinda. Y bueno, el compañero comentó, yo soy perseguida política por el gobierno de Michoacán, que a mí se me acusa de robo de 17 millones de pesos con una camioneta de valores, donde dice que supuestamente yo fui una de las principales responsables del robo de estos millones de pesos. Sin embargo, pues yo no estuve en el lugar de los hechos, como dice la Fiscalía y como dice la empresa CEPSA, que es una empresa de valores
2 kilómetros de distancia, estaba de manera específica en el estado de Chiapas. En el estado de Chiapas eran periodos vacacionales, entonces nosotros como organización popular independiente realizamos escuelas de formación político-cultural con los niños, los jóvenes, los adultos. Nosotros vemos que en Chiapas es un estado muy marginado, donde existe mucho atraso cultural y que por lo tanto la necesidad que surge es culturizar al pueblo, llevarle la ciencia, la tecnología, el conocimiento que ha creado la humanidad. Entonces nos encontrábamos en el estado de Chiapas realizando estas actividades culturales que permite también a los compañeros pues, tener una visión más amplia de las condiciones de vida que se dan en el país. Pero también antes de continuar con el testimonio, a mí me gustaría pues ahondar un poco más en la cuestión de quiénes somos, de quién es el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. El compañero Venturino pues, mencionó una parte que creo que es importante porque tiene que ver con la historia misma de nuestro país, que muchas veces en las escuelas no viene esta parte de cómo los campesinos también se organizan con la defensa de la tierra, porque esta es una problemática que viene desde la guerra de independencia, cuando los campesinos fueron desalojados, despojados de sus tierras, y muchos de ellos tuvieron que nuevamente organizarse. Incluso con la lucha de Zapata tiene que ver con la recuperación de la tierra. Entonces nosotros en el año 2006 nos conformamos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Este es el logo que nosotros pues, hemos adquirido como organización, Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, donde agrupamos varios sectores de la población, campesinos, indígenas, obreros, amas de casa, estudiantes, y esa es la finalidad también, que entre el pueblo se vaya creando la unidad porque todos, pues cuando nos encontramos en situaciones de miseria y de pobreza, vemos que tenemos una sola situación, que es la miseria, la pobreza. Entonces por eso creemos que el pueblo debe de ir generando esa coordinación para llegar finalmente a lo que es la unidad de esfuerzos. ¿Sí le puedo cambiar, por favor? Y que nosotros desde más allá del 2006, antes de conformarnos como Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, ya exigíamos con otro nombre la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Entonces en el 2006 como principio político está la solidaridad como parte de la demanda política, está exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos. Nosotros en el 2007 conocimos de la desaparición forzada de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, que son dos revolucionarios que fueron detenidos desaparecidos por el ejército, la policía ministerial del estado de Oaxaca. También estuvo un grupo paramilitar que fue creado con la intención de golpear al Partido Democrático Popular Revolucionario, Ejército Popular Revolucionario, que es conocido comúnmente como el EPR. Entonces, en aquel año, en el 2007, fue que detienen y desaparecen de manera forzada a Gabriel y Edmundo. Hay testimonios que dicen que se les vio golpeados en la Procuraduría del estado de Oaxaca. Algunos dicen que se les vio por última vez en el cuartel militar número 1 de la Ciudad de México. Entonces sus familiares hicieron un llamado a todas las organizaciones populares para sumarse a la exigencia de presentación con vida de Gabriel y Edmundo. Nosotros como organización popular independiente tenemos como principio político el dar la solidaridad a todas las causas justas del pueblo, sin ninguna condición. Nosotros cuando nos enteramos de ello, pues empezamos a marchar a exigir la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, que muchos, en el 2007 no se hablaba de desaparición forzada, decían que en los años 90 al 2000 ya no había desapariciones forzadas, pero entonces nosotros cuando nos enteramos fuimos los primeros en abrazar esta demanda. Había organizaciones que aunque se decían ser de carácter independiente no querían tan solo levantar el rostro y llevar la luna de Gabriel y Edmundo. Fuimos de los primeros y continuamos así. A partir del 2007 empezamos una lucha constante por exigir la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, pero también de todos los detenidos desaparecidos que hay en el país. A partir de toda esa exigencia, salíamos a las calles, hacíamos mítines,
volanteros, carreteros, íbamos a las universidades a hablar de este tema, de la desaparición forzada, que se creía que ya no existía. Estuvimos también incluso en mesas de trabajo con los gobiernos para exigir la presentación con vida de Gabriel Edmundo. El familiar de Edmundo tuvo que ir a una gira a Europa para visibilizar este caso, porque en el extranjero, con los gobiernos del país, decían aquí se respetan los derechos humanos. Entonces tenía que ir también a hablar al extranjero sobre la situación que se vive en México. Entonces, a partir de esta exigencia es que empezamos a tener en nuestra contra ejecuciones extrajudiciales, asesinatos políticos, la misma desaparición forzada de un compañero, que es el compañero Fidencio Gómez Santis, y que también a raíz de eso es que se da la detención de los hecho de militar en una organización de carácter independiente, o el hecho de manifestarse, de hacer crítica contra la política de gobierno, es que de esta manera se encarcela a los luchadores sociales, a quienes luchamos por mejorar las condiciones de vida de nuestro pueblo. Entonces, bueno, el foro tiene que ver precisamente con ver esta parte, la prisión y la persecución política contra luchadores sociales y defensores de la tierra, que tiene que ver con esta parte que les comentaba, por el hecho de que nosotros hemos abrazado esta exigencia de presentación con vida de Gabriel Edmundo. El Estado nos ha hostigado, nos persigue, ha cometido actos de tortura contra los compañeros, las ejecuciones extrajudiciales, la prisión por motivos políticos. Y bueno, los compas hablaban de su detención. Aquí vemos el caso del compañero Javier González Díaz, quien fue detenido desaparecido el 17 de julio de 2019. Le siguió el compañero Armando Sánchez Hernández, los compañeros del movimiento Escobar, y este es un cartel que nosotros se diseñó para exigir la libertad de nuestros compañeros. Se conformó también un comité de familiares de detenidos desaparecidos, que era el comité Voces de Libertad y Justicia, porque se exigía la libertad de los compañeros, que ese comité lo conformaron principalmente los hijos de Armando, de Venturino, Asunción, de Javier, y que esta ola represiva se inició el 17 de julio de 2019, cuando recién había entrado a la silla presidencial el gobierno morenista, cuando él decía que ya no iba a haber presos, persecución política, no iba a haber tortura, ya no iba a haber ejecuciones extrajudiciales ni desapariciones forzadas, y nosotros fuimos las primeras víctimas, porque también en esa fecha intentó ingresar la Guardia Nacional, que estaba recién creada, intentó ingresar a las comunidades donde tenemos presencia en el estado de Chiapas. En las comunidades hubo un fuerte operativo donde pues llegó la Guardia Nacional, el Ejército, la Policía del Estado de Chiapas para intentar ingresar a las comunidades. Pues los compañeros también hicieron frente a este intento de desalojo de manera forzada, y al mostrar resistencia lo que hizo todo el engranaje represivo fue replegarse. De esa manera fuimos sorteando la represión. Se creó el Comité Voces de Libertad para exigir la libertad de los presos políticos que eran sus familiares. Entonces también en ese contexto es que se da la persecución en mi contra en el estado de Michoacán. El gobierno de Michoacán, de Silvano Aureoles Conejo, pues crea un delito fabricado en mi contra, en contra del profesor de educación indígena Leobardo Reyes Mesa, en contra de otro compañero que también es profesor de educación indígena, donde se nos señala de haber abierto una camioneta de valores, la bóveda donde venía el recurso, con una barreta. Entonces son los señalamientos incriminatorios que hay en nuestra contra. Y yo pues en ese momento me encontraba en el estado de Chiapas realizando estas actividades de culturización para los compañeros, los niños, para los compañeros adultos, porque en el estado de Chiapas vemos el desarrollo pues educativo es muy bajo. Por ejemplo, los niños de primaria tienen un desarrollo cognitivo de un niño de preescolar, y un alumno de secundaria tiene un desarrollo cognitivo de un niño de primaria. Entonces está la desigualdad que hay
en las regiones más apartadas del país. Entonces la necesidad era esa, llevar el conocimiento científico a los niños y a toda la población en general. Entonces fue en este contexto que pues, se me crea a mí una carpeta de investigación en el año 2019. En el año 2020, el 19 de junio, es que detienen de manera arbitraria al compañero Leobardo. A él también se le acusa del robo de 17 millones de pesos. Como yo no me encontraba en Michoacán, también estaba cubriendo otra comisión nuevamente en Chiapas. También estábamos haciendo otra escuela de formación político-cultural cuando me entero de la situación del compañero Leobardo, y después me entero que yo también tengo esa misma orden de aprehensión por los mismos delitos que a él se le acusa. Entonces, a partir de ahí, pues tuve que trasladarme a la Ciudad de México para hacer la denuncia de esta política de gobierno, que es la persecución política, porque también como organización se hacía como un análisis, porque desde los 80 se ha abierto la persecución política, y también en aquellos años, a mediados de los 70, se creó un Comité Nacional Independiente que se llamó Presos, Perseguidos, Desaparecidos Políticos y Exiliados, que se le conoce como el CNI. Fue la primera organización a nivel nacional que comenzó a exigir la presentación con vida de los detenidos desaparecidos, que posteriormente, no sé si ustedes conozcan de la lucha de la señora Rosario Ibarra Gutiérrez, posteriormente ella fue la que empezó con esta lucha, pero como organización se tuvo un antecedente mucho más antes. Entonces los compañeros decían, pues mucho se ha creído o se consideraba que en este sexenio o en pleno siglo XXI pues ya no existía la persecución por motivos políticos. Sin embargo, esta persiste y continúa, que muchas veces no se visibiliza porque pues a quienes se les persigue son amenazados y lo que hacen es exiliarse a otros países, y de esa manera pues se va desfigurando o se va desconociendo la figura del perseguido político. Entonces, lo que nosotros pues hicimos también fue continuar con la denuncia y desenmascarar la política de gobierno, que tiene que ver la persecución política como una forma de represión, porque pues sí también nos ha tocado la represión, digamos, directa, que es ya cuando el ejército, los granaderos, pues golpean a los manifestantes, pero aquí es de otra forma la represión, es como si no se viera o como si no existiera. Entonces nosotros pues, empezamos a hacer diferentes actividades también, nos hemos solidarizado también en la exigencia de presentación con vida de los dos revolucionarios, en la exigencia de libertad a los presos políticos, también hemos sido parte de comisiones de salud en el estado de Michoacán, donde hemos exigido el respeto al derecho a la salud, que es un derecho humano, universal y constitucional. Entonces, nosotros en el estado de Michoacán realizábamos trabajo de salud, que por ejemplo íbamos a los hospitales, acompañábamos a los compañeros para que se les diera la atención médica. En la organización logramos que se firmara un acuerdo con la Secretaría de Salud del Gobierno de Michoacán y con la organización, en el sentido de que los compañeros que no tuviesen para pagar hospitalización, medicamentos, también una ficha de consulta, pues tampoco no pagaran lo que no tuviesen. Entonces de esa manera nos realizamos el trabajo político también, donde también fuimos testigos pues, de las negligencias médicas. Hubo casos donde compañeras embarazadas por negligencia médica, sus hijos murieron o nacieron muertos. Otros casos donde a niños de 5 o 8 años que tenían leucemia, por el hecho de no tener dinero para pagar el tratamiento, que es muy caro, los dejaban morir. Entonces, y que también es parte de la propia privatización de la salud que existe a nivel federal, pero también a nivel local en cada uno de los estados. Entonces esta situación fue que pues, también nos hizo en muchas ocasiones tener que discutir con los propios directores de los hospitales, incluso con
Teníamos reuniones en ocasiones con los secretarios de salud, con los propios funcionarios públicos, y que también logramos en muchos casos pues asegurar la atención médica de manera gratuita. Lográbamos exentar cuentas de 50,000 pesos que les cobraban a los compañeros, y también había personas que se acercaban a nosotros para poder recibir la atención médica de manera gratuita. Entonces, esto fue el logro de la organización también por la base de la movilización, de la denuncia política, la denuncia ante derechos humanos, visibilizar todos estos casos de violación al derecho a la salud. Entonces, es parte del trabajo político organizativo que hemos desarrollado en la Organización Popular Independiente, que también nos ha tocado estar en las manifestaciones de los normalistas del estado de Michoacán, porque también ahí lo que se pretende es disminuir la matrícula de los normalistas, disminuir los espacios educativos. También hemos estado en solidaridad con las casas de estudiantes. En Michoacán hay casas de estudiantes que cada año hace un movimiento de estudiantes rechazados, porque también hay la disminución de los espacios para los universitarios es muy grande. Entonces, en ocasiones se les rechaza a los jóvenes que intentan ingresar a la universidad. Lo que se hace a través del movimiento de estudiantes rechazados es abrir esos espacios para que los hijos de campesinos e indígenas puedan ingresar a la universidad, porque si la educación es un derecho básico para toda la población, lo que hacen las autoridades universitarias es querer cerrar esos espacios y también privatizar la universidad pública, intentan que sea privada. Entonces, es parte del trabajo político que hemos desarrollado también en la organización, y también de la participación en las escuelas de formación político-cultural, donde hemos estado también a cargo de los niños, que hemos también desarrollado pues, en ellos la capacidad de cuestionar, que muchas veces es sorprendente también la capacidad de los niños, cuando se trabaja con ellos, pues es muy bonito y es también muy satisfactorio el trabajo que se realiza. Entonces, nosotros consideramos que por el trabajo político organizativo que hemos desarrollado en el Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, es por eso que el gobierno de Chiapas creó 200 carpetas de investigación. En Michoacán también se crearon carpetas de investigación. En el caso del compañero Navarro, hay otros también compañeros que están señalados como si hubiesen hubieran sido responsables de esos crímenes. Entonces también el Estado en algún momento nos ha querido vincular con el grupo de Gabriel y Edmundo por el hecho de que nosotros pues, les damos la solidaridad a sus familiares de manera incondicional. Entonces, por los 16 años, bueno, cuando se resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el 2020 resolvió a favor de Gabriel y Edmundo. Es decir, se aceptó que en su humanidad se cometió una desaparición forzada y se le mandató al Estado mexicano que se les buscaran los cuarteles militares, que se presentaran a comparecer la Sedena ante la Fiscalía General de la República. También lo que hizo fue mandatar la creación y conformación de la Comisión Especial de Búsqueda, de la cual también somos parte, porque nosotros también fuimos parte de esa exigencia y de esa lucha por más de 15 años. En el momento cuando se da esa resolución, se cumplían 15 años de la desaparición forzada de Gabriel Edmundo, y en mayo está por cumplirse 17 años, y que a pesar de esta resolución, pues tampoco han querido acatarla de manera cabal, porque hasta la fecha la Fiscalía también ha puesto trabas, que pues el caso de Gabriel y Edmundo vino a visibilizar todos los casos de desaparición forzada que existen en el país, y por mucho que el actual gobierno quiera lavarse las manos y decir que ya no se cometen las desapariciones forzadas, las cifras de detenidos desaparecidos y los testimonios de los familiares pues dan muestra de que es una práctica que no termina, que sigue su curso, que sigue lastimando a toda la población en general. Entonces nosotros en la actualidad tenemos un plantón en la Ciudad de México para exigir la libertad del compañero Higinio, para exigir la presentación con vida de Gabriel y Edmundo, para exigir la presentación con vida de nuestro compañero Fidencio, para exigir que se castigue a los responsables de la ejecución extrajudicial de un compañero campesino en el estado
estado de Veracruz, ahí fue ejecutado de manera extrajudicial, fue torturado, fue desollado, fue degollado finalmente cuando fue ejecutado de manera extrajudicial. Entonces, y lo que estamos exigiendo también es un alto en contra la represión que hemos sufrido. En Chiapas también está el hostigamiento por parte de un grupo paramilitar que se conoce como los Petules. Entonces, por eso también es el motivo de estar aquí, de dar a conocer los casos que existen en el país y que nosotros como Organización Popular Independiente somos prueba de la existencia de esos crímenes, de la violación a los derechos humanos. Entonces, pues toda esta situación se ha generado porque nos mantenemos organizados de manera independiente. Actualmente, pues el gobierno federal lo que ha hecho es robar banderas al movimiento popular y cooptar a las organizaciones populares independientes. Y esta es una forma de desmovilizar al pueblo organizado. Entonces, pues es parte de nuestra experiencia que hemos tenido en estos años de lucha, que también queremos compartir y que se visibilice estos casos, tanto de persecución política, de la presión de grupos políticos, las desapariciones forzadas que existen en el país. Bien, hemos escuchado las participaciones, creo que se han abordado a ello varias cosas, se han comentado. Puedan hoy compartir. La intención de hoy venir y platicar, compartir es que se conozca, ¿sí? Pero también de ese lado también si hay más preguntas o dudas de cómo en este propio proceso, cómo han pasado los propios familiares, las propias víctimas de la represión, del encarcelamiento, cómo vivieron su proceso dentro de la cárcel, porque decíamos, decir soy expresa es algo muy simple, muy fácil, pero 2 años es mucho tiempo para estar ahí sin tener una culpa que pagar. Por lo tanto, allá adentro decíamos, no sabemos cómo vive el preso político. Si es hostigado, si no es hostigado, si es tratado como reyes, como son tratados los grandes políticos de oficio. Entonces sí sería bueno si hay algunas preguntas para que los propios compañeros que hoy están en la mesa pues puedan también responder o incluso ampliar un poco más de ese testimonio, porque pues ahí están los documentos, son sistematizados, pero sí en la vida diaria sí hay muchas cosas que sería interesante conocer. Si es que parte de ustedes quisieran preguntar algo, abrimos ese espacio precisamente para eso, para compartir un poquito más a profundidad sobre la vivencia, sobre estos años de lucha que se ha impulsado. Hoy decíamos 6 años que se cumplen en este gobierno, esta administración, en donde los compañeros fueron víctimas, son víctimas de esta violencia institucional, y que hoy algunos ya están libres, otros están en proceso de persecución con los compañeros, otros están en ese proceso en la cárcel, pero los familiares cómo lo viven, cómo lo asimilan. Son temas muy interesantes. Abro el espacio por si alguno de ustedes pues quiera preguntar algo, comentar algo. Aquí todo es válido, ¿no? Pues adelante, hoy los escuchamos, los que están aquí. Así es que, bien, bueno, sobre lo que tengo duda es aquello con lo que se le acusa a Higinio Bustos, que bueno, es el asesinato de un militar que estaba haciendo labor de blanco, ¿no? El argumento del gobierno de Michoacán, ¿verdad? La acción, perdón, es bueno, fue asesinado por el gobierno interno. Y bueno, la contraparte dice que el propio ejército es capaz de asesinar a sus propios hombres con tal de poner ese cargo contra sus voluntades, ¿no? Pero no entiendo muy bien qué pasó realmente con el militar. O sea, si fue realmente asesinado o fue simplemente que no sé,
sí, como lo decimos nosotros, la organización comunidad, pues, el individuo sí fue asesinado, pero fue asesinado después que se ha descubierto que él hacía un trabajo, o sea, de pasar información del Estado. Entonces se descubre que es como informante. Entonces pues durante ese tiempo pues, lo asesina el propio Estado, porque el Estado cuando le sirves y cuando no pues te desecha, como claramente lo decimos ahí en los normalistas, ¿no? Cuando desaparecieron también fue un militar, ¿no? Que también estaba infiltrado. Entonces ahora sí pues lo mismo ocupan ese método y de esa forma lo involucran al compañero para poder tener la lucha y sí poder tener la lucha, porque el elemento que estaba infiltrado ahí pues también su familia pues no, primero dice que no sabía y luego dice que él su papá estaba enterado. Entonces que se podría pensar, pues como vuelvo a decir, que cuando el Estado decide, pues recibes y cuando no, pues te desecha. ¿Sí? Y entonces ahí donde le dejan al compañero, el caso que le imputan a él que fue